Hola familia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. En esta ocasión continuamos con el repaso de los capítulos del libro Cuál Camino. Hoy veremos el camino de los santos de los últimos días. Un camino que muchas personas toman, buscando dirección en sus vidas. Pero pasa algo muy interesante con este camino. Muchos eruditos e historiadores no se ponen de acuerdo en qué es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente llamado los mormones. Es una secta, un culto misterioso, una nueva religión, una iglesia del pueblo. Es todo esto, pero según Sidney Ashton, no se está seguro. En lo personal, creo que la confusión viene por llevar Jesucristo en el nombre de su iglesia. Algunos piensan que es una iglesia cristiana, pero como veremos más adelante, no es tan seguro. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se fundó en 1830 por Joseph Smith. El Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla del Gran Precio, la Biblia y las revelaciones de sus oráculos vivos son su autoridad. Entre sus cualidades se puede observar que son personas organizadas, tanto en lo político, lo eclesiástico y lo social. Además gozan de prosperidad económica. Son personas sinceras y de entrega. Se abstienen de vicios y cooperan en las actividades de su iglesia. También realizan obras misioneras, enviando jóvenes a diferentes partes del mundo por 2 años. Hablemos un poco del Libro de Mormón. Moroni fue el ángel que se le apareció a Joseph Smith para revelarle las escrituras sagradas de Mormón, su padre. Mormón registró los relatos de los profetas y la historia de su pueblo en unas planchas de oro. Antes de que su pueblo fuera exterminado, Moroni, hijo de Mormón, terminó de escribir el libro y escondió las planchas en lo que hoy se conoce como Palmyra, Nueva York. En 1820, Joseph Smith declaró que había tenido una revelación de Dios y de su Hijo Jesucristo. 3 años después, relató que el ángel de Moroni se le apareció mientras oraba para revelarle escritos antiguos, entre ellos las planchas de oro que describía la visita de Jesús a los antepasados indígenas de América. Además, Moroni le dijo a Joseph que él restauraría la iglesia cristiana. Para ello, debía traducir los escritos grabados en las planchas de oro. Moroni proporcionó unas piedras especiales con forma de anteojos para poder leer las pequeñísimas letras de las planchas. Más tarde, Smith dictó la traducción a un amigo para que la escribiera, devolvió las planchas y los anteojos a Moroni y publicó la obra del Libro del Mormón en 1829. ¿Qué contiene el Libro del Mormón? Contiene la historia de los pobladores del hemisferio occidental. Además, cuenta que Edén estaba en Norteamérica, en el estado de Missouri. También habla de las luchas y migraciones del pueblo de Mormón. Asimismo, cuenta la visita de Cristo a América para llevar el Evangelio y fundar una iglesia después de su resurrección. Cabe señalar que este libro es la máxima autoridad de fe y conducta para los santos de los últimos días. Para muchos, el Libro del Mormón es un fraude. Varias evidencias lo demuestran. Por un lado, el contenido del Libro del Mormón se parece mucho a una novela no publicada de Solomon Spaulding. Además, los descubrimientos arqueológicos y estudios históricos demuestran que los pobladores primitivos eran muy diferentes a los descritos en el libro. También es extraño encontrar en el Libro del Mormón citas exactas de la Biblia, versión del Rey Jaime, publicada en el año 1611 después de Cristo. Asimismo, poner palabras de la Biblia en personajes que vivieron antes de la primera venida de Cristo es sospechoso. Finalmente, Smith no enseñó las planchas ni los lentes a nadie. Sin duda, mostrar las planchas y los lentes especiales hubieran dado veracidad a su historia. Fundación de la Iglesia. La Iglesia comenzó con 6 miembros en 1830. Afirmaban que solo en su iglesia se encontraría la salvación. Es importante señalar que conforme pasaba el tiempo, las revelaciones de Smith transformaban las doctrinas de la Iglesia. ¿Por qué sufrieron persecución los santos de los últimos días? La persecución se originó principalmente por sus enseñanzas que avalaban la poligamia. Enseñaban que las almas humanas existen antes de su encarnación como seres humanos,
También enseñaban que entre más hijos se tuvieran, más almas podrían formar parte del reino de Dios. Además, compartían que para tener más hijos se tenían que tener varias esposas. Abraham, David y Salomón fueron algunos de sus ejemplos bíblicos. El problema se agudizó cuando se enseñó que era un oprobio para las mujeres no casarse, obstruyendo la multiplicación de súbditos para el reino de Dios. Si la mujer no participaba de los matrimonios, quedaba en un rango inferior por toda la eternidad. Así muchas jóvenes mujeres preferían casarse y compartir con otras mujeres a sus esposos para no sufrir el oprobio eterno. Por su parte, muchos padres enfrentaron las mentiras de la enseñanza de Smith que utilizaba para engañar a sus jóvenes hijas. Atribuían esta supuesta revelación a los deseos sensuales propios de Smith y no a la preocupación real de las almas. ¿Cómo terminó Joseph Smith? Smith fue encarcelado debido a varias acusaciones. Una multitud atacó la cárcel y lo mató a él y a su hermano. No obstante, su muerte dio un mayor impulso a las creencias de los santos de los últimos días. Después de eso, Brigham Young sucedió a Smith y llevó a millares a establecerse en el ahora estado de Utah. En 1899 se publicó un manifiesto que prohibía la poligamia, aunque sigue siendo parte de la doctrina de los santos de los últimos días. ¿Qué es la Iglesia de Jesucristo de los últimos días? Desde su aparición se ha investigado para saber qué tipo de movimiento es la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Periodistas y clérigos han realizado investigaciones durante el siglo XIX y principio del siglo XX. El consenso general afirmó que era una aberración cristiana, un grupo más sobre el cual un líder carismático ejerce el control indebido. No obstante, algunos teólogos como Anthony Hoekema definió al movimiento como un culto. Por su parte, el historiador William Klebsch no aceptó la designación del culto. Sostuvo que el movimiento era una secta más para acabar con todas las sectas. Se podrían rastrear todas las definiciones que se han hecho del movimiento de los mormones a través de los años, pero no terminaríamos este video. No obstante, me gustaría mostrar qué dicen ellos de sí mismos en su página de internet. Y de esta manera se puede entender un poco cuando uno pregunta en qué creen la Iglesia de los Santos de los últimos días. A la pregunta de si son cristianos, ellos responden sí. Creemos en Cristo como Hijo de Dios y Salvador del mundo. ¿Significa eso que tienen exactamente las mismas creencias que otras iglesias cristianas? No, pero sin duda se consideran seguidores devotos de Jesucristo. Se consideran cristianos, aunque sus prácticas provienen de un hombre que dice que tuvo una revelación basada en unas planchas que nadie vio. ¿Creen en la Biblia? Sí, totalmente. Es la palabra de Dios, un tomo sagrado de escritura, y es necesario leerla para tener una vida feliz. Junto con la Biblia, también encontramos inspiración en otros libros de escritura propios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Todos los libros se unen para enseñarnos verdades importantes acerca de Jesucristo. La Biblia es relevante para ellos, pero no es el único libro a considerar. En conclusión, las prácticas, enseñanzas y rituales que tienen no las diferencian de otros movimientos cristianos. Según ellos, son la Iglesia de Jesucristo, restaurada solo para ellos en 1830. Desde el punto de vista de Chips, la Iglesia de Jesucristo de los últimos días es una nueva tradición religiosa, porque ellos se definen como cristianos, pero viven en una dispensación propia. En otras palabras, viven en un mundo propio, en una verdad propia. Y es curioso que todos los caminos, sectas, religiones o movimientos digan tener una verdad propia y única. Trato con los mormones. La hermana Luisa nos da algunas recomendaciones para tratar con los mormones. Lo primero que debemos hacer es orar por ellos para que abran sus ojos a la verdad. Muchos tenemos familiares, conocidos y amigos en este camino. Pero en vez de atacarlos por el camino que siguen, debemos orar por ellos. No ofenderlos en ningún sentido. Mientras investigaba, me pareció curioso saber que no les gusta que se les llame por mormones. En su propia página de internet lo mencionan.
Y me llama la atención que no quieran ser llamados mormones, ya que fue Mormón quien se reveló para ellos a través de Smith. Es extraño que ahora no quieran estar vinculados con Mormón, pero se debe de respetar eso. Por otro lado, no debemos de creer que siguen practicando la poligamia actualmente. Esta ha sido una mentira que se ha difundido por mucho tiempo. Si bien es parte de sus enseñanzas, ya no la practican. En parte porque está prohibido en muchos estados del mundo y por ser un tema social muy polémico. Me gustaría agregar que cuando hablamos con personas de otros caminos, siempre debe ser con respeto y amor. Porque lamentablemente me ha tocado ver a cristianos que dicen tener la verdad y ofender a otros por no creer en el verdadero Dios. Dios ama su creación y buscará la manera de revelar la verdad. Y ojalá seamos instrumentos de amor y revelación y no instrumentos de odio y destrucción. Es importante recalcar que muchas personas toman caminos diferentes porque estaban en un momento de sus vidas muy vulnerables, considerando a cualquiera que les trajera una solución a sus problemas. Personalmente pienso que Dios hace su obra aún en medio de caminos erróneos para que en la primera oportunidad, después de abrir sus ojos a la verdad, salgan de ahí y tomen el camino correcto. Lo sé, porque Dios me sacó de un camino errado y me trajo a su luz admirable con amor y paciencia. Así que oremos para que más personas sean libradas de este tipo de caminos y conozcan a Dios en plenitud. Muy bien, familia, pues vamos a dejarlo por aquí. Deseo que algo de lo que hayas oído en este podcast, en este video, te ayude a entender un poco el movimiento de los santos de los últimos días. Solo recuerda que estos programas los realizo para que tengas una idea general de los diferentes caminos que existen en el mundo. Obviamente hay mucha información, hay muchos puntos que tocar, muchas doctrinas que ellos tienen, pero esto solamente es una idea general para que tú, si te interesa, investigues más y puedas tener una idea, un panorama más amplio de lo que es este camino. Si quieres saber más, como te digo, investiga y te darás cuenta de todo lo que está detrás de cada camino que se presenta como verdad. Te invito a que le des like al video y que te suscribas para ver más contenido como este. Espero verte en otro próximo video. Espero que puedas conectarte la próxima vez para seguir estudiando otro capítulo, otro camino de este libro que estamos estudiando, cual camino de nuestra hermana Luisa Jeter de Walker. Dios te bendiga, nos vemos pronto, bendiciones, chao.